limitado de dinero. A ti te gustaría hacer todo por todo, porque tienes la mejor intención por el país, no lo dudo. Pero la realidad es que tienes límites, no tienes dinero para todo. Tú tienes que tomar una decisión. Tú dices, si yo tengo 1.000 bolívares, ¿qué hago con esos 1.000 bolívares? ¿Construyo una nueva universidad o hago un programa social, llámese Misión Barrio Adentro o Huelvancara, para que podamos tener salud en los barrios o podamos tener trabajo a través de las misiones? Tú tienes que tomar una decisión. Tienes 1.000 bolos, ¿los meto aquí o los meto acá? Entonces, en ese momento es donde el Estado tiene que entender que hay cosas que puede hacer la sociedad civil que me permiten a mí meter los 1.000 bolívares en lo otro. Claro, lo que pasa es que la sociedad civil que suena bien son empresas comerciales que tienen un ánimo de lucro y que dicen, bueno, yo me voy a quedar con la ganancia que me va a producir esos 1.000 bolívares del Estado. A veces sí. Entonces, darle los reales a aquel para que termine comprándomelo a mí y yo me lucro. Hay cosas que, de las cosas que a mí me dan dolor en Venezuela, es cuando yo veo a cualquier joven venezolano que estudia en estos institutos privados, semiprofesionales o técnicos superiores, que sé que los están estafando, que hacen un sacrificio brutal para poder pagarlo y le están dando una educación de mala calidad y los están tracaleando. Yo lo sé, yo sé lo que tú estás planteando. Yo te estoy planteando casos como la Universidad Católica Andrés Bello, la educación popular de Fe y Alegría. Ok, esa discusión está interesantísima. Yo creo que es la discusión de fondo que debía estar dándose en Venezuela acerca del modelo de sociedad que queremos. Totalmente. Y ojalá ese debate pueda continuar porque es sano que la gente lo practique. Sin embargo, el tiempo es limitado y hay otros temas. Seguro, dígame. Fíjate que aquí estamos en el municipio de Baruta, las minas de Baruta. Este es un colegio llamado, una escuela básica, Las Minitas. Este es sector popular de Baruta, donde primero justicia es gobierno. Y allí gana Chávez, 1.214. Hablando de millones, 1.214 votos, 58.9%, y Rosales pierde con 846 votos, 41.04%. En los sectores populares donde gobierna Primero Justicia, sigue ganando Chávez. Mira, no sé, en el caso de Baruta, según los números que yo tengo acá, el presidente sacó el 13% nada más. Que es todo el municipio, por supuesto. De todo el municipio. Pero las zonas populares en Baruta son mucho más que el 13%, son casi el 35% del municipio de Baruta. Están las zonas rurales de la Eneca, Ojo de Agua, etcétera. Es mucho más grande que eso, pero ha podido pasar, claro. Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué eso? Si ustedes allí gobiernan. Ha pasado cosas también. Ha habido, por ejemplo, aumentos en municipios como Chacao, hubo aumento de voto chavista, lo reportó Últimas Noticias. Hay dos posibilidades, o que los chavistas se mudaron a Chacao porque el gobierno es muy bueno, o que hay gente que se convenció allí. Yo pensaba lo primero, que es que hay muchos chavistas que se mudaron a Chacao porque el gobierno es muy bueno. Entonces, hay muchos chavistas saliendo del closet, ¿no? En la Plaza Altamira fue muy emocionante verlos allí. No lo sé, lo que te quiero decir es que esos fenómenos pueden suceder y recordemos que en ese sentido nosotros tenemos que saber que no hay un corte social del voto, honestamente te lo digo. Si uno ve las encuestas, Ernesto, uno ve que también ha habido mucho aumento en las clases altas del chavismo. Ahora yo me pregunto, ¿por qué será? ¿Será porque están convencidos del proyecto revolucionario del presidente? ¿O será porque muchos son unos sinvergüenzas que están haciendo negocios con el gobierno? No lo sé. ¿Tú crees que eso sea así? Que en la clase alta los que están con Chávez son sinvergüenzas que están haciendo negocios. Hay muchos simplemente que como siempre están chupando sangre, llámese el gobierno como se llame, que están haciendo negocios con el gobierno, llámese el gobierno como se llame, y que lo único que les importa es ser real. Es una realidad también lamentable, ¿no? Este gobierno. No puede pasar, Julio, que haya gente, mira, de corazón, que tenga una buena situación económica y esté de corazón con Chávez sin tener de por medio un interés económico. Esas son las cosas que yo le decía al comienzo, que decía, bueno, si la oposición logra superar ese prejuicio, ese estigma que tiene hacia el chavismo, que si es pobre es porque le dan el pescado, si es rico es porque tiene un negocio con el gobierno. Si no se logran salir de ese esquema, no van a terminar de comprender ese fenómeno que es el chavismo. Yo te he dicho, Ernesto, y estoy diciendo lo más equilibrado contigo, pero también tenemos que aceptar que Venezuela ahorita tiene unos ingresos petroleros muy, muy grandes y que hay un tema, tú me dices que es el tema de la corrupción, ¿verdad? No es el tema de la corrupción, no. Es el tema de cómo logramos nosotros, y eso es un gran debate, ojalá que lo pudiéramos dar con el gobierno, cómo nosotros logramos que el gobierno sea algo más que un simple administrador del chorro petrolero. Era una manguera. Eso que tiene que repartir. Eso que tú dijiste es como que yo dijera aquí está la lagunita, para que tú veas cómo la cosa, yo creo que sí hay una polarización social con derivación política, ¿no? Aquí está la lagunita.
¿verdad? Este es el Club La Lagunita. Hay un centro en el Atillo. Ajá. Club La Lagunita. Aquí sacó Rosales 92%. 7.82% votó por Chávez. Estos fueron 170 gloriosos votos en un universo de 2.200 casi. Está muy bien. Ahora que tú digas que estos son tipos, este 7% son tipos que lo que están es interesados en el contrato y no sé qué, también es como que yo dijera, bueno, este 92% que votó aquí son los corruptos de la Cuarta República que hicieron bastante real en 40 años, pues se compraron su casa en La Lagunita y ahorita están resentidos porque Chávez no les está dando, les quitó la teta. Yo pudiera decir eso y yo creo que no estaría diciendo la verdad, porque yo creo que aquí hay gente honesta, yo no creo que todos los ricos son ladrones, yo creo que hay gente honesta que está con Rosales porque sencillamente no le gusta Chávez. Sí. Y yo creo que aquí en este 7.82% de ese centro de votación tiene que haber gente adinerada con simpatías legítimas por Chávez. Es probable. ¿Por qué descalificarlo? Yo no estoy descalificando, yo lo que te estoy hablando es de posibilidades y de fenómenos. Hay realidades. Igual que tú me dices, mira Julio, trata de ponerte en la acera de quienes defendemos el gobierno, cosa que me parece muy bien. Tú tratas de ponerme a ver como si yo fuera una especie de defensor del Club de Lagunita y del otro, todo lo contrario. Lo que hemos hecho en nuestra vida es precisamente luchar por democratizar la justicia en el país, no en La Lagunita, en los barrios. ¿Qué va a pasar con Primera Justicia ahora, Julio? Con ese conflicto interno, esa división. No, eso es microscópico frente a los retos que tenemos por delante. Nosotros vamos mañana a anunciar nuestras elecciones internas, que ya están programadas desde hace más de un año. Vamos a nuestro Congreso Ideológico, que es un tema fundamental, todo lo que se refiere a presentarle al país, después que tenemos 2 años discutiendo un documento, cuál es nuestra doctrina. Vamos a la presentación de nuestro programa o nuestras propuestas en políticas públicas. Vamos a todo lo que es la conquista de ese país grandote que estábamos hablando, sobre el cual Primera Justicia tiene que crecer. Primera Justicia hoy es el primer partido en 10 estados del país. Después del MBR. Después del MBR. Nuestro reto es ser el primer partido por encima del MBR en todo el país. Y eso lo vamos a lograr trabajando como hormigas, con un plan muy claro que tenemos de cómo ir creciendo. Y lo que comenzó pequeño, que es Primera Justicia, como una organización que tú conociste en su momento, promoviendo los jueces de paz, la reforma judicial, y que hoy es un gran partido político, que siga creciendo y que siga de alguna manera transformándose en lo que la gente quiere. ¿Se va a dividir Primera Justicia? No se va a dividir porque vamos a unas elecciones internas. Lo que vamos es aceptar quién gana, como pasó el 3 de diciembre, quién gana, quién pierde y cómo podemos convivir en una sola Venezuela, en un solo país, en una sola Primera Justicia. ¿Allí cuál era el conflicto? ¿Era entre abstencionistas y participacionistas? Allí el conflicto que se dio y que sigue vigente es que el retiro parlamentario fue muy traumático. ¿Tú no estuviste de acuerdo con eso? Yo estuve totalmente en contra del retiro parlamentario, me parece que nos hizo daño, nos hizo retroceder, nos quitó espacios, que hoy pudiera haber gente de Primera Justicia o de otros partidos allí, en las leyes. Ahorita nosotros no sabemos ni siquiera qué se está discutiendo en la Asamblea, y creo que fue un retroceso. Divorció al venezolano del voto, desmovilizó al venezolano. Para mí fue un gran error, fue un gigantesco error que siempre estuve en contra, incluso yo voté. Y me cayeron en un paredón de fusilamiento porque voté. Y me siento orgulloso de haber votado el año pasado porque creo en el voto. Y porque yo no cedo espacio y creo que hay que luchar. ¿Creen en el voto y creen en el CNE? Porque el resultado fue... Mira, yo creo que una de las cosas que hay que llevar a la reflexión es el papel del CNE en estas elecciones, el papel de Tibisay Lucena, el papel de Vicente Díaz. Hay muchas cosas que lograr. Yo creo que ahorita el gran reto es dar confianza sobre todo en el tema del registro. Pero yo creo que hay que hacer un reconocimiento, porque yo fui a todas esas reuniones, a que se lograra un clima en el cual se pudiera decir, se reconocen unos resultados. Y eso es muy importante y hay que seguir construyendo la democracia. El camino de la democracia, la gente piensa que es más fácil, es el más duro, es el que tiene más obstáculos, pero es el más seguro y es el más hermoso al final. Mira, ya tenemos 300.000 llamadas del público. Tuviste una declaración en el año 2003 o 2004, no recuerdo bien, donde decías que estabas arrepentido de la posición que tuvieron durante el paro, que a la semana de haberse iniciado el paro debieron haber dado una rueda de prensa desmarcándose de aquella aventura. Sí. Hoy a 4 años del paro, se acaban de cumplir el 2 de diciembre. Sí. ¿Mantienes esa postura? La mantengo. Mi posición dentro del partido fue no apoyemos al paro. Y lamentablemente hubo grupos que se impusieron al final dentro del partido y democráticamente lo acepté.
pero siempre lo vi como un error que se le fue de las manos al país entero. Y creo que es algo sobre lo cual hay que cerrar el capítulo, pero sin dejar muy claro que fue un error